Un primo mío abusó de mí cuando yo era una niña, de los 4 a los 9 años, y era algo como continuo. Lo que yo recuerdo es algo como muy dual. El hecho de que yo tuviera que ir a su habitación forzada era incómodo, era raro, pero al mismo tiempo era agradable, porque era una persona a la que yo quería, era una persona a la que mis padres querían, porque hay una respuesta física que yo evidentemente no controlo, que va asociada al placer. En estos abusos puede ser que haya agrado, porque al final se trata de una estimulación sexual que genera una reacción en mi cuerpo y puede ser que eso me guste, desde lo propio físico hasta que yo pueda gustarme, sentirme especial, tener ese espacio con esa persona porque me está haciendo caso. Fui capaz de ponerle nombre a los 27 años, cuando Vicky Bernadette me dijo: esto se llama abuso sexual infantil y estas son las cifras. No tener la capacidad o la fuerza suficiente para decir no en ese momento no significa que esté siendo consensuado. En mi primer proceso de terapia pude realmente hacer lo mío. Yo soy superviviente de ASI. Necesitaba que eso me definiera, porque eso le daba sentido a toda mi existencia. Mi adolescencia fue un volcán en erupción. Mi madre, de verdad, es que no podía más conmigo, no podía más. Y me acuerdo una vez en mi habitación que no sé qué me dijo, que le pegué. Es que literal la estampé contra el armario y le pegué. Y un día pues discutí muy fuerte con mi madre y yo le dije que me perdonara, que yo sabía que algo no iba bien y que pensaba que podía ser eso. Pero yo tenía 18 años. Cuando yo lo conté con 18 años en mi casa, a mi madre, a mi padre, sentí como un alivio, ¿no? La sensación fue de: por fin, ¿no? Mis padres me creyeron, pero todo siguió igual. Aquí aparecieron para mí todos los mandatos familiares, ¿no? La familia es lo primero, la familia no te va a fallar. Como era una persona que querías, te tienes que callar el maldito secreto, ¿no? Que es muy propio del abuso. Cuando pasan 10 años desde que yo se lo conté a mi familia y lo hago público en un vídeo, este vídeo lo vieron muchísimas personas, incluso de mi pueblo, personas que me conocían, personas cercanas a mi familia. Y lo peor viene después, porque ahí fue la segunda vez en mi vida que dije: ahora ya puedo descansar. Y de pronto me encuentro con una familia, nada pequeña por cierto, porque es bastante grande, con dedos que me señalan y me acusan de que es culpa mía el haber roto la familia. Y después de eso viene el juicio, viene el vacío, viene el aislamiento absoluto y viene como una demostración muy clara de que eres tú quien tiene que ponerse a un lado. Después del vídeo vino lo peor. Y lo peor, literalmente, en mayúsculas, en negrita y subrayado. Tuve la mala suerte de que a esta persona ese mismo día le dio un infarto. Y fue mi culpa. Y aún así, lo peor vino no solo por todo lo que me pasó a nivel familiar, sino porque hasta que yo no hice pública mi historia, pensaba que lo que me había pasado a mí, solo me había pasado a mí. La parte que más me impactó fue darme cuenta que no estaba sola y que había un montonazo de personas que me escribían todos los días diciéndome: pues a mí también me ha pasado, pues a mí también me ha pasado, a mí también me ha pasado. Estuve años recibiendo emails. Cuando hablo de miles suena súper exagerado. Es que fueron miles de emails de personas que habían vivido lo mismo que yo. Yo comparto el que yo me he salvado a mí misma, pero ahora sé, como paciente y como estudiante de psicología también, que la red, que los vínculos, que el apego es importantísimo. Y Jordi ha sido la persona a través de la cual yo he aprendido a mirarme, a quererme y a respetarme como lo hago ahora. Si no hubiera tenido sus ojos, no sé si hubiera aprendido a hacerlo de la manera que lo he hecho. La comadrona me ha empezado a hacer una serie de preguntas. De repente como que me he sentido fuerte porque, o sea, las preguntas venían al cuento, si no, no se lo hubiera contado, ¿no? Pero, pues que había sufrido abusos en la infancia
Es como una habitación en la que durante mucho tiempo pones incienso. Todo se tiñe de ese olor. La ropa, los muebles, las plantas, los libros. Sientes el olor de ese incienso. Es como que lo tiñe todo. Y eso es justo lo que pasa con el ASI, ¿no? Que no hay ni una sola parcelita de tu vida que no haya afectado. Me afectó a nivel emocional, donde había 3 emociones muy presentes, ¿no? Que era la ira, la culpa y la vergüenza. Es muy habitual que las supervivientes de ASI sientan culpa de no haberlo dicho, de no haberlo frenado. Ese niño o niña puede plantearse ¿por qué yo? ¿Qué he hecho yo? ¿O yo soy responsable de algo? A la vez también esta culpa puede tener un factor protector de un cierto control en que si soy yo la culpable, yo lo puedo controlar. El que a mí me hubieran enseñado a decir que no, hubiera cambiado absolutamente todo. Como que yo me recuerdo de pequeñita, y aquí hago un especial paréntesis, porque entiendo también que para mi madre y para mi padre, escuchar esta entrevista aún años después, tiene que ser tremendamente doloroso darte cuenta de que no podrías haber hecho diferente. Pero yo sé, y no les culpo, de que lo hicieron lo mejor que supieron. Yo, por ejemplo, recuerdo de pequeña un día que mi madre hizo sopa de cebolla. Y yo odio la sopa de cebolla con todas mis fuerzas. En plan, no la soporto, me da un asco que me muero. Mi madre me obligó a comerme hasta la última cucharada. Hoy sé que el ASI, aunque suene súper, ¿qué dice esta tía? El ASI empieza en esa sopa de cebolla. En ese momento era la máxima expresión de la invalidación de mis necesidades, de lo que yo deseo, de lo que yo necesito, de lo que yo quiero. Ese mensaje es: me importa un bledo lo que tú necesites, lo que tú quieras o lo que para ti sea importante. Lo que tienes que hacer es lo que yo como adulta te digo que hagas. Es que literalmente me dejaron sin recursos y yo no pude ponerme delante de mi primo y decir no. Hay que escuchar y tener en cuenta y darle valor a un niño o una niña que está diciendo no me gusta algo. Está pasando algo que no me gusta o no quiero ir con esta persona. Nosotros como adultos lo que solemos hacer es pasar por nuestro criterio si esto tiene sentido, es válido o no, y entonces no le dejo. Pero lo que deja en el niño es yo no puedo decir si algo me gusta o no me gusta. El ASI necesita madres y padres informadas. Un día una compañera del equipo me dijo: el ASI sigue teniendo las cifras que tiene porque forma parte del orden de lo impensable. Y tenemos la obligación como adultas de cogerlo, ponerlo sobre la mesa y decir: esta realidad existe y yo puedo hacer algo para que esto no pase. Hay que estar atento a esos menores. Hay diferentes indicadores en los que nos podemos fijar: cambios de humor repentinos, miedos nocturnos. Podríamos estar atentos por ejemplo, en los juegos a la hora de jugar o en cómo se relaciona con otras niñas y niños. Es curioso porque además yo empiezo mi proceso de terapia por estrés laboral, y cuando empiezan los primeros procesos, las primeras sesiones de terapia, pues veo el fondo del mar, ¿no? Y la terapeuta empieza: ¿ves ahí ese barco hundido? Bueno, pues que lo veas, ¿vale? Está ahí, ya lo vamos a ver. Y fue muy doloroso el momento en el que ves todo el barco, porque es el momento en el que ves con ojos que ven la cantidad de dolor y lo mucho que te ha afectado el ASI en todas las áreas de tu vida. Ese es el momento en el que te das cuenta de que el libro no huelen así los libros, que el libro huele a incienso, que la ropa no huele así la ropa, que huele a incienso, ¿no? Ahí es cuando vi que el trauma lo había teñido todo. Y así de sabio es la naturaleza humana, ¿no? Cuando estás bien, pues tu cuerpo se permite explotar. Ahora entro en esa habitación teñida del trauma, puedo ver el incienso, forma parte de mi historia, aunque nunca lo agradeceré, pero ahora la ropa que me pongo, yo elijo a qué huele.
Cuando preguntamos ¿se puede superar? Al final lo que estamos buscando es ¿me va a dejar de doler? ¿Voy a estar condicionada toda mi vida con esto? Pues no vas a estar condicionada toda tu vida por ello. Es una cosa que ha pasado, que no se borra, pero que se puede integrar. Esto al final es identificar esas emociones y poder entenderlas, digerirlas y llevarlas a un lugar que a mí me dejen tranquila, en paz. Y de pronto, todo eso que había generado tanto malestar se convierte en algo muy lindo, muy, muy, muy bonito. Qué bonito lo que se puede hacer con el dolor. Y esto me lleva no solo a mi historia, sino a la historia de miles de personas que acompañamos. ¿Cómo estas personas han podido llegar a este espacio que nace desde lo más profundo de las tinieblas? Que yo hoy esté volviendo a compartir mi proceso en esta silla, en este espacio, pues me emociona porque pienso qué puta pasada. Así que espero que mi niña Iza le haya encontrado el sentido y esté súper orgullosa, porque yo lo estoy de ella.